Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nelson el Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe, con un tip informativo que tiene que ver con lo que dijo el senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez ayer a través de su cuenta en Twitter. Bienvenidos. Y muy seguramente estaremos. En varias ocasiones yo me he referido de que uno de los efectos de la guerra es la degradación de la persona como sociedad, como individuo. La guerra degrada, la guerra enloquece. Por eso es urgente acabar con ella. Hay que hacerle guerra a la guerra, no hay que hacerle paz a la guerra. A la paz hay que hacerle paz y a la guerra hay que hacerle guerra para acabarla. Uno no puede irse a tratarla con suavidad a los guerreristas, a la gente que impulsa el terror en Colombia y en cualquier parte del mundo. A la guerra para acabarla hay que hacerle la guerra. Y la mejor forma de hacerle la guerra a la guerra es con hechos de paz, con actos de diálogo, con actos de reconciliación. Porque si no vamos a tener un país al estilo Medio Oriente que nos llevan en guerra muchos años de ventaja, y parece que el señor Álvaro Uribe Vélez nació en el lugar equivocado. Él más bien parece que hubiese nacido por allá en el Medio Oriente porque está en una etapa de la perversidad de él como ser humano. Álvaro Uribe Vélez se da el lujo de decir cosas en Colombia que a cualquier persona, cualquier ciudadano de a pie, incluso cualquier político influyente estaría en la cárcel en un país decente. Pero el señor Álvaro Uribe no le pasa nada. Él, acusado de sendas actos terroristas a través de bandas criminales que él ha orientado, grupos paramilitares como las Convivir, que él las ha impulsado, han hecho masacres en Colombia, de la misma forma que lo ha hecho la guerrilla también, y las mismas fuerzas militares que también han participado en masacres en Colombia. Y el señor Álvaro Uribe Vélez tiene esas acusaciones y a él no le importa, cualquier día dice, es un muerto bueno, para quitarse o para referirse a uno de los testigos que en su contra tal vez irían a declarar en la Corte Suprema, y lo tomamos como de agache y le aplauden, muchas personas le aplauden esas palabras al hoy senador, antes presidente de la República. Ni corto ni perezoso, este señor en el día de ayer dijo estas palabras a través de su cuenta en Twitter, que yo cito en contexto al pie de la letra. Si la autoridad serena, firme y con criterio social implica una masacre, es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta. Esas palabras no pueden pasar de agache, simplemente porque salen de un senador de la República, de una persona que fue jefe de Estado y que además tiene muchas acusaciones de masacre, de participación en genocidio, de amparar grupos criminales en una falsa guerra con la guerrilla en Colombia, que en último caso sirvió para jefe de debate, para que él lo reeligieran y lo tengan en el poder todavía ahora en cuerpo ajeno, que es las FARC. Ahora sí creo que le tiene rabia a las FARC porque las FARC se le desmovilizó, que era la gallina de los huevos de oro, y él quiere a las FARC en el monte para poderse inventar guerras, violencias, mientras siguen saqueando al país, toda esa secta del Centro Democrático, entretener a la gente con una guerra, matándose pobres contra pobres y ellos feliz robándose el tesoro público. Está desesperado porque desde que las FARC dejó de disparar y ahora se han inventado unas disidencias que también está integrada por el mismo Estado para mantener a la gente con un odio perenne hacia las FARC, pero las FARC se desmovilizó, ahora es que se está hablando de corrupción. Pero ahora que ya comenzaron otra vez los actos violentos desde que este señor Duque, el títere ese, se montó como presidente, ya la gente no está hablando de corrupción, sino de violencia, y eso le sirve otra vez a los corruptos. Por eso ya nadie habla del caso de Odebrecht con la misma fuerza que se hablaba y que tenía implicado al fiscal general de la nación. Solamente una sociedad enferma aplaude esas palabras. Téngale rabia usted al que quiera, odie al grupo guerrillero que quiera, pero usted no puede justificar la muerte. Y el señor Álvaro Uribe Vélez lo que está incitando con esas palabras es el genocidio, legalizando el genocidio en Colombia, más de lo que ha hecho, más muertes en Colombia, más asesinatos, donde participa también la fuerza pública en Colombia. Eso hay que decirlo, que el mundo lo sepa. Por fortuna existe el internet y estos diálogos llegan mucho más allá de nuestras fronteras.
para que la gente no se coma el cuento de que este es el país de Alicia Alicia y sus maravillas. Este no es este país. Este país es un país violento, acolitado por mucha gente que aplaude las cosas, las palabras genocidas, incitación al terrorismo de ese genocida que se llama Álvaro Uribe Vélez. El Código Penal colombiano en el artículo 102 tipifica un delito como apología del genocidio. El que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien, promuevan el genocidio o el antisemitismo o de alguna forma lo justifiquen o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses, multa de 666.66 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 180 meses. Yo no soy abogado, pero creo que ese artículo se le puede aplicar al senador Álvaro Uribe Vélez, porque él está incitando al genocidio con esas palabras. Él está igual, yo no sé qué se cree esta secta del Centro Democrático. Miren nomás, hace 2 días la señora gobernadora del Magdalena se da el lujo de decir mis indígenas, como si todavía estuviésemos en la época de la esclavitud. Mis indígenas son aterrizados e inteligentes, los brutos son los de la minga, según ella, una señora atrevida. Ojalá los indígenas del Magdalena tuvieran la gallardía y la berraquera que tienen los de la minga en el Cauca, para que vea que en el departamento del Magdalena los Cotes, la familia de Rosa Cotes, no tendrían tantas alas en corrupción como la tienen allá en nuestro departamento, que tienen al departamento y todos sus municipios acabados. La corrupción la amamantan ellos, la vía de la prosperidad se la han pasado de agache, corrupción y más corrupción. Ojalá de verdad que todos los indígenas fueran como los del Cauca, que están dispuestos hasta las últimas consecuencias a pelear por los derechos para que los corruptos no se roben sus dineros. Esta es la secta del Centro Democrático, y hay gente que sin entender la profundidad de esas palabras los aplauden porque salen de la boca de sus líderes políticos y no hacen un análisis. El señor Álvaro Uribe Vélez está enfermo, es obvio que está enfermo. Es que la guerra degrada y él se ha degradado como sociedad, como persona. Él está enfermo, tiene una sed de violencia, de sangre. ¿Cuántos años tendrán que pasar para que la gente reaccione de que ese es un Hitler? La historia nos ha dado muestra de muchas equivocaciones en los pueblos que han idolatrado personas y después queda la historia escrita con sangre de inocentes. ¿Cuándo se van a dar cuenta muchos colombianos que todavía amamantan las altanerías de ese señor Álvaro Uribe Vélez? Que hace con el país lo que le da la gana, no se presenta a los llamados judiciales, la gente le tiene miedo, los fiscales le tienen miedo, los magistrados le tienen miedo. Todos le tienen miedo porque apenas lo citan a alguna audiencia judicial, se inventa más show que Jorge Barón, desacredita la justicia y un poco de gente le cree que es persecución política. Un bandido de esos, es un bandido. ¿Hasta cuándo vamos a soportar a ese señor? Seguirlo amamantando, gastando plata del erario nacional, cuidándolo. Más de 300 escoltas dándoselas de valiente, una plata que se tiene que invertir en educación, en salud. Un hombre que es un cáncer maligno para este país, le genera gastos. ¿Hasta cuándo ese señor va a seguir jodiendo nuestro país? Incitando el genocidio. Y mucha gente le aplaude eso, porque ni siquiera entienden el valor de las palabras que él dice. Esas son palabras terroristas. Usted no puede decir que está en contra del terrorismo si aplaude el terrorismo de él. Un presidente, un senador, cualquier funcionario del Estado está para promover la paz con el enemigo del Estado, si así lo considera. Cuando una persona tiene ya un cargo, tiene una función pública, tiene que dejar los odios personales, los intereses personales. El señor Álvaro Uribe Vélez utiliza todas esas herramientas que le da el Estado para generar violencia, y gente le aplaude a ese señor, que distrae y que está buscando la forma de una constituyente en Colombia para reformar un articulito que le permita nuevamente ser presidente del país. Y para eso se vale de cualquier artimaña, así tenga que amenazar al que sea. Y da tristeza a medios de comunicación colombianos, hoy lavando la imagen del senador, diciendo a algunos que si no había sido un error gramatical,
medios de comunicación vendidos, prepagos, no les da vergüenza. Yo siempre he dicho que esos medios de comunicación le ponen más muertos al país por su silencio y por su complicidad que los que le pone la guerrilla y los grupos paramilitares juntos. Eso era todo lo que quería decirles en el día de hoy, invitarlos a debatir con respeto, opina a favor o en contra, pero no caigan en esas palabras o que caen algunos ante falta de argumento. Opine con favor, a favor o en contra, pero hágalo con respeto. No se les olvide suscribirse a nuestro canal, darle me gusta, dedito arriba, compártanos y no olviden, soy Nelson el Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.